Bueno, hola a todas y a todos. Esta es nuestra tercera o cuarta sesión grabada. Y pues recuerden que esto es en lugar de la clase de los viernes, que usualmente se acompaña con una ayudantía, digamos ahí presencial, para pues también sacar provecho que muchos de ustedes pues no pueden ir los viernes, ¿no? Pero que pues yo creo que vale la pena hacer este pequeño esfuerzo. Entonces, el tema de ahora es cantidad conservada, porque vamos a hablar de energía y de momento en los campos. Para esto, nada más recapitular un poquito que todo lo que hemos hecho o estado trabajando es trabajar con las cuatro ecuaciones de Maxwell. Ya en las sesiones de clase, las usuales, eh, hablamos de todos los términos, de todas las contribuciones que se desarrollan en las ecuaciones de Maxwell que tienen una alta base experimental. Y en nuestra clase anterior, la del miércoles, se habló de la contribución de Maxwell en las ecuaciones de Ampère-Maxwell, que justamente es el único resultado teórico, ¿no? Y que se obtuvo mediante consistencia y conservación de la carga. Conservación de la carga es otra cantidad conservada que ahorita ya está incluida en las ecuaciones de Maxwell, pero también mencionarles que energía y momento están incluidas ahí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, digamos, reescribir estas ecuaciones de una forma un poquito más conveniente para que no sea evidente la conservación de carga y momento. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero, pues vamos a ver cómo relacionamos la parte mecánica y la parte electromagnética, ¿no? Es decir, la conservación de momento usual que se vio en mecánica analítica también tiene que conservarse aquí. Sin embargo, va a haber unos detallitos, ¿no? Que espero pues que no nos sorprendan, pero pues igual puede ser que sí, ¿no? Entonces, nada más para recapitular un poquito, voy a hacer un zoom. Creo que ahí se ve bien. Entonces, nosotros en las... Ay, perdón, mira, no. Bueno, entonces lo que estuvimos viendo en sesiones anteriores, justo era, sesiones anteriores digo, al inicio del semestre, la energía almacenada en campos eléctricos, en una configuración de cargas. Haciendo un desarrollo, trayendo una carguita de una en una y viendo cuál era la contribución de la energía que es Q por el potencial asociado a esa configuración, vimos que podríamos reescribir al final de cuentas todo en términos del campo eléctrico. Ya habíamos mencionado que entonces la energía se puede almacenar en el campo eléctrico. Y entonces esta es la expresión, que es una integral de volumen de epsilon 0 por e punto e entre 2. Este término entre paréntesis se conoce como la densidad de energía eléctrica y la integral es en todo el espacio. Lo mismo se podría hacer para el campo magnético, donde llegaremos a esta expresión de B punto B entre 2 mu 0. Si después consideramos medios homogéneos lineales isótopos, pues que ese fue no un desarrollo que realizamos, pero que pues por eso era conveniente trabajar el epsilon 0 por E y el B entre mu 0, vemos que esas expresiones se pueden reescribir como D punto E entre 2 y H punto B entre 2, ¿vale? Entonces estas integrales son en todo el espacio. Si juntamos estas dos integrales, pues lo que tenemos es lo que se muestra aquí, ¿no? Que es la suma de las dos contribuciones, y esta es la energía total electromagnética almacenada en el espacio, ¿no? La integramos y bueno, ya tenemos toda. Bueno, este resultado fue en un caso estacionario, ¿no? o estático. Es decir, no había contribuciones dinámicas, no había dependencias en el campo eléctrico en el tiempo ni en el magnético, y entonces justamente podíamos definir el campo eléctrico como el menos el gradiente del potencial phi, cosa que era pues fundamental para este proceso. Ahora no. Entonces lo que voy a hacer ahorita es ver cómo se generaliza esta expresión. Para esto, bueno, pues tenemos aquí la fuerza de Lorentz, que es la fuerza general del campo electromagnético, y vemos que el trabajo que realiza la fuerza de Lorentz es básicamente Q por E más Q por B, que sería la corriente asociada a una carguita puntual, cruz B el campo magnético. Todo eso, punto diferencial de línea. Habíamos mencionado también en clase, en la sesión anterior, que la parte magnética no realiza trabajo. ¿Por qué? Porque V y el diferencial de línea de una integral, V siendo la velocidad, son paralelos. Entonces esta contribución se va a cero, que es justamente lo que se muestra aquí en rojito, ¿vale? De la única parte que contribuye, digamos, es la parte eléctrica. Y lo que vamos a hacer ahora es un análisis por unidad de volumen. Entonces todos van a ser densidades. Entonces en lugar de poner una F mayúscula, ponemos una F minúscula, como se muestra aquí. Y entonces ese es el trabajo por unidad de volumen. En lugar de tener la carga tenemos la ρ total. Y ahora lo que vamos a hacer es, el diferencial de línea, escribirlo o parametrizarlo en el tiempo. Entonces este diferencial dr se escribe como la velocidad por un diferencial de tiempo. Y vamos a asociar la velocidad
con esta densidad de carga. Y este producto de ρ por V nos da la corriente total, ¿vale? Esa es la corriente total punto el campo eléctrico. Esto ya lo habíamos visto también en sesiones anteriores y básicamente el término J.E es la densidad de potencia, ¿vale? Que tenemos, o energía por unidad de tiempo, o la ley de Joule, ¿vale? Ahora, eso es por un lado, lo que va a hacer con el campo eléctrico. Otro es, vamos a ver cómo podemos estas expresiones juntarlas con las ecuaciones de Maxwell para relacionar también con el campo magnético. Entonces, lo primero que vas a hacer es notar que del rotacional de B, o la ley de Ampère-Maxwell, puedo despejar yo la corriente total, ¿no? Que es la que aparece en las expresiones de la potencia por unidad de tiempo, esta de acá. Al despejar esto, pues tengo que la corriente total sería el rotacional del campo magnético entre mu0 menos epsilon 0 por, o bueno, menos la corriente de desplazamiento, que es epsilon 0 por la parcial de respecto de t, el campo eléctrico. Sustituyo esto que está en azul y llego a esta expresión. En lugar de tener la J total, pues tengo E punto... Ay, perdón, me perdí. Perdón. Aquí nada más estoy estudiando la J total por este término en azulito, menos este epsilon 0 por E, por la parcial de respecto de t. Esto lo hice muy temprano. Y aquí el campo eléctrico E, que hace el producto punto, es el que aparece en esta expresión. Después, ahora sí, en este sistemita en azulito, lo que puedo ver es notar una identidad de derivadas en cálculo vectorial, que es la divergencia del producto cruz de E con B, lo puedo escribir como el rotacional de punto B menos E punto el rotacional de B. Entonces, esta expresión que está sombreada en azul es la que voy a sustituir aquí. Y entonces, en lugar de escribir E punto rotacional de B, voy a escribir el rotacional de E punto B menos la divergencia de E cruz B. Y el otro término se queda igual. Ahora esta expresión, que está sombreada en verdecito, lo voy a sustituir por la ecuación de Faraday-Lenz, que nos relaciona el rotacional del campo eléctrico con menos la parcial de B respecto de t. Al hacer esto, esta expresión se puede escribir como 1 entre mu0 menos la parcial de B respecto de t, y todo esto producto cruz con el campo magnético, es de esta expresión de acá. ¿Vale? Después el siguiente paso es este 1 entre mu0 lo junto con esta divergencia, entonces me queda menos la divergencia de E cruz B entre mu0 menos 1 entre mu0 a la parcial de B respecto de t punto B, que es este término con la sustitución de la ecuación de Ampère-Maxwell. Y el siguiente término todavía no le hago nada, el último, que es la corriente de desplazamiento punto el campo eléctrico. Ahora, noto que estas dos expresiones que están sombreadas en azul, pues los dos son el campo punto la parcial del campo respecto del tiempo. Y veo que esto lo puedo escribir como un medio de la parcial respecto al tiempo de la norma de los campos. Aquí en este caso sería o el campo magnético o el campo eléctrico. Y entonces sustituyendo estas dos expresiones y agrupándolos en la misma derivada, llego a esta expresión de acá, ¿no? La parcial respecto del tiempo de un medio de epsilon 0 por E punto E más un medio, que es este que está aquí multiplicando, de 1 entre mu0 por B punto B. Estas expresiones ya las habíamos visto, son las densidades de energía electromagnética que mencionamos en el caso electrostático. Entonces, la diferencia es que ahora tiene una dependencia temporal, y además lo que me interesa es la derivada respecto al tiempo de esta cantidad, y tenemos la divergencia de E cruz B entre mu0. Esta expresión en verdecito la puse aquí en grande porque es, digamos, un término muy conocido que se conoce como el vector de Poynting, ¿vale? Esto pues para sistemas en el vacío, ¿vale? Entonces el vector de Poynting lo vamos a analizar a profundidad en cuanto veamos la expresión integral de estas cantidades que desarrollamos aquí, recordando que todo esto, como se muestra aquí arriba, está en una integral en todo el espacio. Y como habíamos mencionado, pues aquí está, la potencia va a ser menos la derivada total respecto del tiempo, sacando ya la dependencia, la derivada temporal hasta fuera de la integral, y es la integral de volumen de la densidad electromagnética, como acabamos de decir, menos la integral de la divergencia del vector de Poynting, ¿vale?
¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver, vamos a aplicar el teorema de la divergencia en este segundo término. Y entonces aquí lo que voy a tener es una integral de superficie cerrada en la frontera de mi volumen, ¿no? Que este puede ser pues infinito si es todo el espacio. Y entonces vamos a ver del lado esta expresión que nos dice. El lado izquierdo de esta igualdad es una parte mecánica usual, que es la potencia, ¿vale? Energía por unidad de tiempo. Ya está. Y el lado derecho vemos que son términos electrodinámicos, ¿no? Tenemos qué tanta energía se pierde por unidad de tiempo de este lado, con esta primera integral. Y después tenemos una integral o un flujo de algo que sale de mi volumen de integración, ¿no? Entonces aquí están algunas anotaciones para que todos estemos enfocados en qué es cada término. Entonces del lado izquierdo, otra vez, la parte mecánica es básicamente el trabajo que se ejerce sobre las cargas. ¿Por quién? Por los campos, ¿no? Los campos llegan y mueven las cosas. Ya está, algo muy, muy usual. Esto lo vamos a entender como que es la interacción entre los campos y las partículas. Interacción en ondas electromagnéticas con materia. Ahora, del lado derecho, estos dos términos son más, a lo mejor menos usuales. El primero de ellos es que pues, la densidad de energía electromagnética es la energía almacenada en los campos, ¿vale? En nuestro volumen B, que es lo que discutimos la vez anterior. Y el siguiente término del vector de Poynting, me gustaría que notáramos que es la tasa o el cambio en el tiempo de la energía que fluye fuera del sistema, ¿vale? Podemos ver entonces en este caso que el vector de Poynting tiene unidades de densidad de flujo de energía. Y no solo eso, sino que nos remitimos a esta expresión 2 y más bien junto todas las integrales de volumen, de espejo, o bueno, hago igual la integral, entonces veo que el integral no tiene que ser 0, puedo llegar a una ecuación diferencial de esta expresión número 2, que es la que se muestra aquí abajo. Entonces, esta, si se dan cuenta, es una suerte de ecuación de continuidad. Vemos que hay un flujo del vector de Poynting que se compensa con el cambio de energía electromagnética punto a punto. Y además las fuentes de eso es la interacción campos-materia, que sería el J.E, ¿vale? Esta es una suerte de ecuación de continuidad para la energía en los campos. Y es la versión diferencial del teorema de Poynting, que otra vez el teorema de Poynting en su versión integral es este de acá. ¿Cuál es la diferencia? Nada más nos fijamos en los integrandos y vemos que aquí tenemos la divergencia de ese. Si hacemos lo análogo para sistemas con en medios materiales lineales homogéneos isótropos sin ningún tipo de frontera, pues lo único que cambia es que esta densidad de energía electromagnética es E.D por un medio y H.B por un medio. Y en lugar de tener el vector de Poynting con E cruz B entre mu0 es E cruz H. Este término, de hecho, así es como usualmente conocen el vector de Poynting cuando se trabaja en óptica. Y esto por razones experimentales, ¿vale? La deducción que acabamos de hacer es básicamente la misma, únicamente tomando en cuenta estas derivadas. Y ya está, ¿vale? Entonces, aquí me gustaría otra vez retomar un poquito el punto de este término, el vector de Poynting. El vector de Poynting es una relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético. Si no hay alguno de estos campos, este vector de Poynting es 0 y por tanto no puede haber un flujo de energía, ¿vale? Entonces, esta es la parte importante del vector de Poynting. Tiene unidades de densidad de energía o densidad de flujo de energía más bien. Es decir, una medida de cuánta energía sale del sistema. Es una suerte de una corriente de energía, por eso que tengamos una ecuación de continuidad, ¿vale? Okay. Entonces vamos a continuar analizando este término. Yo sé que por el teorema de la divergencia, la integral de volumen de la divergencia de S coincide con la integral de superficie cerrada de S en la frontera de ese volumen, ¿vale? Entonces, este término de frontera, recordemos que pues, es el producto plus entre E cruz B y hay constantes. Este término es el que vamos a hacer cuando lo veamos ya, no estamos muy lejos, con la radiación. Eso por cómo decae el vector de Poynting. En el caso radiativo, que todavía no lo vemos, los campos E y B cada uno decae como 1 entre R, no como 1 entre R al cuadrado. Entonces el vector de Poynting decae como 1 entre R al cuadrado. Que con la diferencial de línea que crece como R cuadrado, tenemos una integral finita, ¿vale?
En otros casos, las partes no radiativas, que son por ejemplo ley de Biot-Savart y ley de Coulomb, esto S decae como una integral a la cuarta, que en infinito, cuando tenemos una integral muy grande, sí tenemos, incluso con el diferencial de área, un decaimiento de 1 integral al cuadrado. Entonces este término no contribuiría. Ahora, me gustaría que notáramos lo siguiente. El que tiene sentido físico no es ese, es la divergencia de ese. ¿Por qué? Porque fue el que construimos con todas las ecuaciones de Maxwell en la página previa. Entonces, como se menciona aquí, tenemos nosotros otra libertad sobre ese. Entonces, ese va a estar determinado a lo más digamos, con una suerte de norma con el rotacional de otra función alfa. ¿Vale? Sin embargo, bueno, lo usual es que no entremos en estos casos patológicos y lo único que utilicemos es S con el producto de E cruz B. Recordando otra vez que pues, podríamos tener una norma con el rotacional de alguna otra función. ¿Vale? Aquí habrá un detallito. Pues estoy diciendo que S está asociado a la energía, ¿no? Entonces parecería que la energía no está unificada y en este contexto en el que integramos en todo el espacio sí debería de estar. Entonces aquí no me los invito a que chequen el Jackson y que vean que un análisis relativista del sistema sí garantiza que es único. Es decir, que este rotacional de alfa o esta norma no es libre, ¿vale? Pero bueno, eso yo creo que sí se escapa para el curso. Y pues nada más vamos a ver ahorita un ejemplito de la divergencia de S, ¿vale? En el que podríamos tener que E cruz B fuese 0 y aún así no tener flujo de energía. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que E, si es un campo eléctrico que apunta en la dirección X y B en la dirección Z, son perpendiculares entre sí, y el producto cruz de E cruz B, es decir, el vector de Poynting más o menos una unidad que aquí se me fue, sería la norma de E por la norma de B en la dirección menos Y. Entonces notemos que este vector de Poynting, vale algo distinto de 0. Pero la divergencia de S sería 0 porque son puras constantes. Entonces aquí vamos a ver cuál es el detalle de esto. El detalle de esto es, bueno, que tanto la divergencia de S, como acabamos de darnos cuenta, nos da 0, pero la integral de superficie cerrada de S no nos da 0. Nos daría el área multiplicado por E por B entre mu 0. Aquí el problema es que estos campos E y B son cosas totalmente independientes, es decir, no tienen el mismo origen, vienen de dos fuentes distintas. Entonces, por eso incluso es que puedo tener un campo eléctrico en la dirección X y un campo magnético en la dirección Z sin ningún tipo de acoplamiento, ¿vale? Entonces, algo importante es que nos fijemos en cuáles son las fuentes que generan a los campos. Si son las mismas, si vienen de un mismo origen, de una misma dinámica, un mismo sistema, entonces sí tienen que estar relacionadas la divergencia de S y S. En este caso, no. Digamos, yo estoy calculando cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces ese es un poquito el detalle que habría que cuidar. Y en los casos en los que E y B sí están relacionados y por tanto sí puede interpretar el vector de Poynting como el flujo de energía, la dirección justamente del vector de Poynting, que la dirección de este flujo de energía nos dice hacia dónde hay un traslado de energía, ¿no? Es decir, hacia dónde fluye la energía. Y para esto, pues lo que vamos a ver es justamente cómo fluye la energía en un cable. Este ejemplo, pues es el que se muestra aquí, que es un cablecito, un cilindro básicamente de longitud L con una corriente I. Esta pues puede además tener una ¿cómo se llama? Tenemos un material óhmico, entonces dado que hay una corriente, hay un campo eléctrico que es el que está haciendo el transporte de la corriente. Entonces, en este sistemita el campo eléctrico fluye en la dirección de la línea del cable y el campo magnético, por el análisis de Biot-Savart, tiene que ir circundando este cablecito, ¿vale? Entonces vamos a pensar que este campo eléctrico, la diferencia es, en un primer caso simplista, la diferencia de potencial entre la longitud del cable y el punto en la dirección Z, y el campo magnético sobre la superficie sería mu 0 por I entre 2pi entre la distancia al cuadrado de la superficie es A. Entonces sería esta expresión de acá. Si hago el vector de Poynting de estas dos expresiones, pues tengo la expresión de E cruz B entre mu 0, que me daría la diferencia de potencial por la corriente entre 2pi por A por L.
toda esta expresión de abajo es el área del cablecito, de la pared del cablecito. Si hago esa integral del vector de Poynting punto de A, se cancela el área y nos queda únicamente la diferencia de potencial por la corriente, que sabemos que eso es el voltaje por la corriente, que es la ley de Joule, ¿vale? Entonces aquí la parte importante es estamos otra vez reproduciendo resultados anteriores que conocemos de la secundaria y de la prepa, pero además ya tenemos información adicional, que el vector de Poynting, que en nuestro caso apunta en la dirección S, ¿no es cierto? Sí, en la dirección S, que en este caso sería hacia afuera de este cilindrito, es hacia donde fluye la energía, ¿vale? Entonces, este es un pequeño ejemplo. Entonces, puntos a destacar es, tengo una expresión que me relaciona a la parte electromagnética de los campos y en términos de la energía, es decir, que tenemos un almacenamiento de energía en los campos, no en las fuentes, en los campos, y que las relaciono con la parte mecánica. En su versión diferencial, el teorema de Poynting, que es esta expresión que está a la derecha, además nos habla de una ecuación de continuidad de la energía. El vector de Poynting, es entonces el flujo de energía, la corriente de energía, y la densidad sería pues justamente la densidad de energía. Y las fuentes usualmente son otros campos eléctricos asociados a las corrientes. Y bueno, aquí hay unos ejemplitos, ¿vale? Entonces vamos a dejar por esta parte de este video y voy a terminar voy a comenzar uno nuevo hablando de momento.